sombrero se descubre la testa en gesto de reconocimiento a la multitud enardecida. ¡Basta de palabrerías! ¡Basta de estar divididos! Hoy en esta hermosa tierra milenaria, donde se gestó la primera revolución rural andina de Tupac Amaru, jamás olvidaré por qué estoy el día de hoy aquí. Fui elegido presidente de la República por ustedes. Y eso merece el más grande honor y sacarme el sombrero al Cusco y al país. Recuerden la frase que pronunció al comienzo de este fragmento, de este video, ¿no? Basta de estar divididos, porque 3 minutos después vamos a ver cómo siembra una y otra vez insidiosamente la división entre peruanos pobres y peruanos ricos, o presumiblemente ricos, o con deseos de ser ricos. ¿Cómo siembra la división? Luego cuando dice jamás olvidaré este acto público, bueno, los políticos siempre dicen jamás olvidaré este acto, este cariño, este pueblo, esta aldea, este millón. 3 semanas después no se acuerdan dónde estaba cuando dijo eso. Es muy probable que sí lo olvide. En mi experiencia es altamente probable que lo olvide, ¿no? Luego, demostrando un poco respeto al imperio de la ley, dice que él no va a respetar los derechos para todos, porque eso le parece poesía. Da la impresión, si uno lee entre líneas, sin malicia, que Castillo está diciendo que los derechos consagrados en la Constitución, ¿no?, o los derechos humanos, que son universales, son poesía. Es decir, son palabras huecas, vacías de contenido, y que él va a dotar de derechos reales, no poéticos, a las personas que elija. Por ejemplo, a los campesinos. Desde el Cusco los llamo y los convoco al pueblo peruano. Que este gobierno es un gobierno totalmente respetuoso de los poderes del Estado. Es un gobierno totalmente respetuoso de los derechos del pueblo, pero no los derechos en la poesía, sino los derechos de esa mujer campesina, de ese hombre como mi padre. Cuando dice pero no los derechos de la poesía, da la impresión de que para Castillo la Constitución, que a no dudarlo no ha leído, es un texto poético, ¿no? Y que la Constitución es en realidad una suerte de obra literaria, lírica, un compendio o una antología de versos, de poemas que han escrito hace ya muchos años, el año 93, ¿no es cierto? Van a ser pronto 30 años, unos poetas incomprendidos, los constituyentes de la época. Eso es poesía para Castillo. La Constitución es poesía. O sea, palabras para los ilustrados, o para la élite, o bueno, en fin, para los intelectuales, para la casta política intelectual, para la burguesía acomodada. Poesía, poesía. Él va a introducir a las bravas, a lo macho, a la mujer campesina, otros derechos. Con lo cual, el que no es campesino, por ejemplo yo, pues no soy campesino, ¿no? ¿Qué cosa soy? No sé bien. Puede que sea periodista, es debatible. Quizás soy escritor, también es cuestionable. Pero claro, los que no somos campesinos ya estamos en condición de minusvalía o desventaja, ¿no? No nos va a dar los mismos derechos. Y luego él que decía, no hay que dividir, fíjense cómo divide, y de una manera tan ponzoñosa, a los peruanos, recordando a su padre. Yo vi a mi padre, a Fabián y a mis hermanos, a Mercedes, desde niño, que nos llevaba a la chacra. Vi a mi padre que me enseñaba a agarrar la rampa, el arado, el yugo,
Pico y vi a mi padre como parte de ese cultivo, como parte de ese esfuerzo. No llegaba toda la olla, no llegaba todo a su bolsillo. El sudor de él y de nosotros, parte de eso, servía para pagar el hacendado de la chacra y de la casa donde vivíamos. Y eso lo denuncia como si fuera un escándalo, ¿no? Que el esfuerzo de su padre sirviera en parte para que obtuviera un salario, una gratificación económica, pero también para propiciar el éxito de la hacienda, es decir, para servir a los intereses económicos del hacendado, del dueño de la propiedad, que daba empleo al padre del presidente Castillo. Bueno, es que así es como se mueve el mundo, presidente. El que es dueño de un negocio invierte un capital, en ese caso el hacendado, ¿no? Podría haber dejado su plata en el banco, en un banco extranjero. Saca su plata del banco, se arriesga y compra unas tierras. Y en un país tan riesgoso como el Perú. Le puede ir bien, le puede ir mal. Es la naturaleza del emprendimiento, del negocio. Luego contrata a unas personas calificadas para trabajar la tierra, entre ellas el padre de Castillo. Supongo que también tiene que gastar en máquinas y en fertilizantes y hace toda una inversión a ver si resulta lucrativa, de provecho. Es perfectamente natural que los empleados con su esfuerzo se beneficien cada uno separadamente, que cobra un salario, y al mismo tiempo beneficien al hacendado, al jefe, al dueño del negocio. Así funcionan todos los negocios. Ahora mismo yo, por ejemplo, estoy haciendo un esfuerzo. En realidad esto no es un esfuerzo, me sale natural, lo estoy disfrutando. Mal diría yo que estoy sudando, ¿no? Pero estoy, bueno, en apariencia trabajando lo que me conviene a mí, porque este canal Willax me va a pagar por este trabajo, pero quiero creer que también les conviene a los dueños de este canal, que han gastado millones de dólares en comprarlo y en equiparlo. De tal suerte que si este programa vende suficiente publicidad como para ir a ganancia, una partecita de la ganancia me la llevo yo y otra parte, quizá la parte mayor, los dueños del canal. No por eso voy a odiar a los dueños del canal, porque entonces si yo odio a los dueños del canal, renuncio, porque no quiero que ellos ganen. Solo quiero ganar yo, pero ¿por qué voy a ganar solo yo si el canal no es mío? Sería absurdo que yo gane y los dueños pierdan. Si yo gano y los dueños pierden, me van a despedir. ¿No entiende esto Castillo? No, por lo visto no. Porque fíjense cómo dice que al terrateniente o al hacendado hay que odiarlo por definición. O sea, al empresario, en este caso agrícola, hay que odiarlo por definición y hay que despojarlo de sus tierras, lo cual es una barbaridad. Y lo está diciendo a grito pelado Castillo. De ese pedazo de terreno que teníamos, sudábamos nosotros, arrastrábamos la lampa, ayudábamos a rear la yunta. Y hoy vengo a decirles acá, basta de lastimar al agricultor peruano, basta de lastimar al campesino. ¡Qué horror!, ¿no? ¡Qué horror! ¡Cuán profundamente equivocado está! Está sembrando el odio entre el hombre pobre que trabaja en el campo, pero tiene un trabajo, y el empresario que es dueño del campo y que lo contrata. Deberías estimular la conciliación, la concordia entre ambos, que el hacendado y su empleado, su peón, por así decirlo, sean aliados en la causa común de hacer prosperar esa hacienda. No, hay que ir contra el hacendado, hay que ir contra el terrateniente. Es un grave error, gravísimo. Está repitiendo el trágico error que cometió el dictador comunista Velasco Alvarado en el Perú hace más de 50 años, con la primera reforma agraria. Hace más de 50 años. Y ahora Castillo habla de una segunda reforma agraria. A mí se me eriza la piel, porque yo fui testigo de cómo los militares de izquierdas le quitaron a mi abuelo materno, don Roberto Letts, sus tierras.
su hacienda, su patrimonio de toda la vida, dejándolo arruinado. Y esas tierras que eran fértiles, que daban naranjas, manzanas, mandarinas, al poco tiempo terminaron absolutamente desoladas, vacías de todo cultivo, afantasmadas, porque los peones no supieron convertirlas en tierras de provecho. Queridos compatriotas, que este esfuerzo tiene que transformarse en realidades y en nuestro esfuerzo nuestro, y que el agro tiene que alcanzar y tenemos que luchar para que el agro goce su plena soberanía, y esa soberanía, una soberanía alimentaria. Este concepto de soberanía alimentaria también me parece a mí que es un disparate mayor, ¿no? Vamos a ver, si yo por ejemplo quiero tener tierras de uvas o de arándanos o de paltas, que son productos que se exportan muy bien, y no me interesa vender mis paltas o mis uvas en el mercado peruano, prefiero no venderlas ahí porque tengo mejores compradores en el mercado internacional. Entonces vendo mis uvas en Estados Unidos y vendo mis paltas en Europa. ¿Y por qué el presidente Castillo me va a obligar a venderlas en el mercado peruano en nombre de la soberanía? Eso es un disparate. Eso es un disparate. Es decir, los negocios tienen que estar guiados por el saludable, robusto afán de lucro, y el dueño de cada negocio sabrá mejor cuál es el precio de sus mercancías, de sus bienes, de sus frutas y verduras y tubérculos, y a quién le vende lo que produce. Esto de la soberanía alimentaria es un disparate demagógico, completo. Y luego, ya digo, invoca la primera reforma agraria, que fue una absoluta tragedia económica en el Perú y que fue un asalto a la propiedad privada, que fue un robo a mano armada, bendecido por el cardenal, contra los hacendados de la época que nunca fueron resarcidos por el Estado peruano. Y ahora Castillo invoca eso como si hubiera sido un momento de gloria en la historia del Perú, cuando fue un momento de oprobio. La primera reforma agraria fue un proceso de cambio estructural, engarzado en una lucha larga también, una lucha donde se buscaba la igualdad y la justicia. Pero desde ese entonces hemos vuelto a ser ninguneados los agricultores, los campesinos. Mentira. En los últimos 30 años, el progreso económico del Perú ha irrigado todos los ámbitos. No solo pues, la minería, que es la principal fuente de riqueza del país, pero también la agricultura. Y el Perú es ahora un país que exportaba, que crecía, que daba más y mejor trabajo en el campo. Está mintiendo Castillo. Los últimos 30 años han sido de progreso sostenido en el campo. Y que de nuevo los empresarios privados inviertan, jueguen su dinero, arriesgándolo en emprendimientos agrícolas, era una señal de confianza en el futuro, una confianza que él ahora está dinamitando con estas palabras irresponsables. Está haciendo volar por los aires esa confianza con estas palabras demagógicas. De nuevo, digo, sembrando el odio, el rencor, la ponzoña de los campesinos contra los hacendados que les dan trabajo. Que a pesar de haber pasado más de 50 años, al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y la desigualdad sobre el que se sostiene el agro. Acabemos con los patrones y los hacendados, porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos, así como se luchó en aquella época. Esto de no comerán del sudor de los pobres y los campesinos, esto es casi citar textualmente a Velasco, al dictador comunista Velasco. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? ¿Cómo va a decir acabemos con los hacendados y con los patrones y con los terratenientes? ¿Les va a quitar sus tierras? En efecto,
va a perpetrar otro robo a mano armada, otro asalto a la propiedad privada de los hombres de buena fe que en el Perú han invertido su dinero en el campo. Esto es muy grave. Es muy grave porque ahora que se va a discutir en el Congreso la vacancia, o sea, la capacidad o la incapacidad moral del presidente, su buen juicio para elegir lo que le conviene a la nación, o su juicio obstruido, miope, obnubilado, para elegir siempre lo que no le conviene, esto revela que moralmente no tiene brújula Castillo, no tiene brújula, porque reivindica una reforma agraria de hace más de 50 años que fue un asalto a la propiedad privada, que fue un asalto al imperio de la ley. No hay país que progrese sin respetar la propiedad privada. Si un campesino, un peón o un agricultor se siente explotado, debe ir a las cortes y denunciar al explotador, o debe renunciar a ese trabajo. En promedio, el campo en el Perú ha progresado muchísimo en las últimas 3 décadas. Antes de la pausa, Castillo nos advierte o nos amenaza, atención a los que ahora tienen que ver la vacancia en el Congreso, que él no se va a moderar, que no va a girar al centro, que no va a hacer concesiones a la derecha como hizo Humala. Es decir, él nos está diciendo claramente, y yo le creo, que va a continuar radicalizándose. Y de una vez por todas, echémosla y sancionémoslos a estos actos de corrupción. Compañeros, no podemos traicionar al pueblo. Acá no hay una hoja de ruta. Acá no hay un centrismo. Acá no hay que voltearte a la derecha. Acá manda el pueblo. El pueblo es una abstracción. El pueblo es una construcción imaginaria. El pueblo es una suma de ciudadanos, de individuos. Y en este momento, en el Perú, según las encuestas más serias, la mayoría de ciudadanos reprueba el trabajo del señor Castillo, que ni siquiera ha cumplido un semestre en el cargo. Antes de la publicidad, saludo y agradezco